Hola a todos y a todas, mi nombre es Carlos Benítez Trinidad, investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela, y presento este trabajo resultado de un diálogo conjunto con el también firmante de esta ponencia, José María Barroso Tristán, que es profesor de la Universidad de Loyola. Nuestra presentación se titula Desobediencia epistemológica y decolonial, reflexiones, límites y posibilidades en la educación superior española. Queríamos comenzar agradeciendo, por supuesto, a los organizadores de Nodos del Conocimiento 2021 por poner a disposición este espacio para el intercambio y el diálogo. También me gustaría agradecer, en nombre de mi compañero y yo, a la coordinadora del simposio Revisiones Teóricas y o Análisis Documentales en Educación por aceptar nuestro trabajo. Bueno, ese trabajo surge del cómputo de proyectos y reflexiones que en conjunto el profesor Barroso Tristán y yo hemos llevado en los últimos 8 años. Ambos andaluces, pero con una fuerte formación académica no europea y que nos ha permitido abordar nuestros respectivos campos del saber, en mi caso la historia y en la de él la pedagogía, desde esas perspectivas otras tradicionalmente marginalizadas por el academicismo, reconfigurando nuestra propia perspectiva desde un punto de vista intelectual y profesional. Hemos sido capaces, por consiguiente, de poner en cuestión todo este paradigma referencial desde el cual partíamos, ¿no? Eh, a causa de nuestra propia formación, de nuestro propio origen, y tras tantos años de trabajo, podemos llegar a algunas conclusiones, que son las que vamos a intentar, bueno, exponer aquí brevemente. Una de las primeras constataciones es que la experiencia colonial es inherente a la historia y estructura cultural de los países de Europa occidental. Entonces, en nuestro caso particular, ¿no? En España, el pasado como una potencia colonial está muy presente incluso en la forma que tenemos de pensarnos actualmente y el espacio que ocupamos en el esquema que asumimos como natural. Evidentemente, el acceso que tenemos a un mundo hispánico, transatlántico, estableciendo ciertas referencialidades que crean jerarquías y lógicas, aún está realmente muy presente. Somos herederos, ¿no? De esa tradición eurocéntrica que incluso podríamos decir y que somos quien junto con Portugal, tal vez, quien la fundamos, ¿no? Como una especie de potencia precursora de todo un proceso colonial que solo fue a mayores con el pasar de los siglos, con la incorporación de otros proyectos coloniales de otros países de Europa Occidental, creándose así una serie de paradigmas y marcos de referencia cultural y simbólica de la que no conseguimos escapar por mucho que sigan pasando el tiempo, ¿no? Me parece que no hace falta que eh, tenga que insistir mucho para convencer de que esto es realmente una especie de jaula mental, ¿no? Eh, una especie de constatación de que no podemos escapar de nuestro pasado y que es esencial para entender la lógica que rigen en las sociedades. Hoy en día lo vemos, por supuesto, en la forma en la que aún abordamos ese posible pasado incómodo como es la conquista y colonización de América, ¿no? Entonces, este estancamiento que mucho tiene que ver con el autoconvencimiento de pertenecer a una supuesta cultura superior es una posible fuente de falta de perspectiva crítica y, sobre todo, es un poderoso anclaje que dificulta el autocuestionarnos y por ello emprender un cierto camino de mejoría, ¿no? O sea, como sociedad, ¿no? Volvernos una sociedad como más inclusiva y más predispuesta al cambio que frente a los retos que nos supone el siglo XXI, ¿no? A su vez, tal y como defienden los grandes pensadores de la corriente decolonial y postcolonial, la propia España está subalternizada, ¿no? En esa jerarquía global que el desarrollo y la civilización europea impuso al mundo en los últimos siglos. Considerados entonces como una especie de atraso, ¿no? Somos como la región atrasada en el corazón de lo que Boaventura de Sousa llama norte imperial, parece primordial asumirnos, dada esa historia de marginalización, como una especie de puente natural entre mundos, ¿no? Entender que nosotros somos esa parte marginalizada, ¿no? Y, bueno, que podemos en vez de intentar, ¿no? Eh, o de continuar en esta situación en la que despreciamos a quienes más tienen en común con nosotros, y subalternizados por aquellos a los que consideramos más común con nosotros, pero que realmente nos consideran netamente inferiores.
Así, siendo una especie de sur en el norte, tal vez sea un buen momento para empezar a deconstruir esta situación y darnos cuenta que en ciertas cuestiones deberíamos de mirar más hacia el sur del sur, sobre todo en cuestiones como resistencia epistémica y valorización de lo propio, para deconstruir esas jerarquías en las cuales estamos realmente atrapados en un quiero y no puedo y remar juntos hacia una humanidad más intercultural e inclusiva. De especial interés deberían ser las propuestas decoloniales realizadas entonces a partir de ese sur global, aplicadas a la educación, especialmente a lo que llamamos educación superior, ¿no? Enseñanza superior. El énfasis en cuestionar las lógicas heredadas históricamente por la educación y la apuesta por invertir en la relación dialéctica entre la realidad, el mundo y el conocimiento humano, dando prioridad, por supuesto, al diálogo intercultural y a la valorización de las olvidadas epistemologías otras, ¿no? Realizadas por esos otros pueblos que componen el sur global y que no tienen como referencia una especie de poder eurocéntrico, ¿no? O sea, enfocar especialmente, ¿no? Las realidades de los países históricamente radiadores del poder eurocéntrico. La llamada pedagogía decolonial abre la posibilidad de desbrozar un paradigma educativo hegemónico que tradicionalmente ha tenido en el prejuicio de su propia superioridad y en el avance de un capitalismo político cada vez más agresivo sus grandes piedras angulares para que su cuestionamiento no obtenga avances significativos. Ante una sociedad sometida a una globalización digital hegemónica de los canales de consumo, que hemos visto potenciado por la pandemia, ¿no? Del COVID y que van generando un imaginario cada vez más extendido, ¿no? Un imaginario común. Se van constatando pues una serie de hegemonías étnico-culturales, no, una serie de heterogeneidades, perdón, étnico-culturales, dado el flujo internacional de trasvases de población, en este caso como sería la migración, haciendo cada vez más urgente las necesidades de cuestionar la jerarquía tradicional de valores que se identifican con un modelo ideal de ciudadanía asociados a ese eurocentrismo, ¿no? Por ello, frente a estos dos fenómenos evidenciados, tal vez indagar sobre una descolonización pedagógica que refuerce los vínculos comunitarios sea, en efecto, crear una pedagogía de resistencia capaz de visibilizar y caracterizar experiencias y perspectivas críticas para la construcción de sociedades mejor equipadas emocional y educativamente frente a los desafíos que estamos viviendo. Analizando los últimos avances en el campo de la enseñanza, desde la perspectiva decolonial e intercultural realizada, especialmente desde América Latina, que es, yo imagino que se entiende que es la región a la que me refiero, pretendemos señalar sus puntos fuertes y criticar a tal vez los más imprecisos, ¿no? Eh, las distintas realidades de nuestro mundo en uno de sus contextos nacionales, en cada uno, perdón, de sus contextos nacionales y locales, plantean la urgencia de repensar el campo de la educación no solo como un acto necesario de academia, que por supuesto, sino también de pedagogía, ¿no? Como una especie de acción de compromiso y transformación sociohistórica. El proyecto de la decolonialidad, en este caso, es una opción epistémica, social y humana que permite hacer el ejercicio de ruptura de las múltiples prolongaciones coloniales que, desde los distintos globalismos de esta época, mantienen las diferencias del no ser, aunque con denominaciones y estrategias protegidas en las sutilezas o en las falacias del bienestar común. Así pues, reconstruir, desaprender para reaprender en nuestro caso, nuestros magisterios, nuestras posiciones como profesores y nuestras interacciones, así como nuestras didácticas y nuestro quehacer académico, es la tarea decolonizadora de la pedagogía en el transcurrir cotidiano, lo cual acontece no en la espectacularidad de grandes cambios, sino desde el giro epistémico intentado en la esfera particular de cada actor social de la educación como una apuesta de vida, de dignidad y de responsabilidad con las generaciones del presente y de su inmediato porvenir. Así que bueno, esto ha sido todo y espero que hayan disfrutado de la ponencia. Un cordial saludo.